Bueno, y donde sí están nerviosos y quieren bajar justamente estos ánimos es en Perú, porque después de las protestas sociales hay una crisis importante. Vamos a tratar de entender cuál es la realidad política que vive Perú, por eso está con nosotros nuestro analista internacional, Juan Pablo Yuller. Hola Juanpi, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás vos? Bien, los nervios a flor de piel, ¿no? En Perú. Nuevamente, sí, justo habíamos estado hablando de los problemas del sistema Sí. político peruano y estalló la crisis a los días, esta vez por cuestiones que atraviesan el mundo, que son las tarifas de energía y de alimentos, en un contexto en donde, si no recuerdo mal el número, los alimentos en marzo en el mundo subieron más del 12%, así que es verdaderamente una cuestión global. Ahora bien, en Perú se suma el descontento social a esta incapacidad que decíamos de canalizar de manera correcta institucionalmente las soluciones necesarias para que esto se pueda sacar adelante de alguna manera. Y estalla inicialmente por un estado de sitio declarado por Castillo, el presidente, que iba a durar 22 horas, terminó durando 14, porque se levanta antes de tiempo al no funcionar, por decirlo rápidamente, y a partir de ahí se empiezan a desatar toda una serie de manifestaciones. Muchas de ellas se han reprimido fuertemente, hubo un muerto en las últimas horas, inclusive en la región de Ica, en el sur. El Congreso nuevamente entró de alguna manera en acción, entre comillas, eh, pasando una declaración de renuncia para Castillo, que no es vinculante, o sea, le pide la renuncia, pero no tiene el poder de hacerlo de forma obligatoria, y todo pinta o todo apunta a que no va a estabilizarse en estos días. No sabemos hasta ahora, bueno, obviamente, cómo se va o qué medidas va a tomar el gobierno para morigerar esto. Hay un montón de cuestiones estructurales, como decía, respecto a los precios, que no se puede volver atrás porque no los puede manejar Perú como no los puede manejar ningún estado del planeta. Entonces esto suma dificultad a la situación. En otros estados donde hay estabilidad política, estas medidas que son impopulares, que son no queridas por la gente, se absorben de alguna manera. Perú ha perdido esta posibilidad porque cada partido de los que hablábamos la semana pasada, que están en el Congreso, juega Sí. su juego. Claro, y Perú que hace años que viene en crisis, la mayoría de los países latinoamericanos. Eso por un lado, y aparte justamente suma en institucional, porque Perú tuvo los dos últimos presidentes que no terminaron sus mandatos, Castillo que apunta completamente a lo mismo, y una cuestión como decía, de desconcentración en el Congreso tal que es imposible mantener una política pública o acordar una política pública entre los bloques de la Cámara de Diputados, que como habíamos dicho es la única cámara que tiene a nivel país Perú, entonces también no tiene un contrapeso en senadores como para decir, bueno, a ver, una de las dos pone paños fríos, avanza. No, al contrario, o sea, cada espacio político se ha dedicado a potenciar esta conflictividad, y en las calles, bueno, se ve y se refleja lo que es la opinión pública del pueblo peruano, que desaprueba en un 76% a Castillo y en un 86% al Congreso. O sea que también hay una cuestión de divorcio absoluto entre lo que es la calle y el poder político. Por supuesto reflejado en esta ineficiencia que es producto de las peleas constantes a nivel interno. Entonces es un cóctel verdaderamente explosivo, bueno, y se ven las imágenes cómo explotó, por Sí. decirlo de alguna manera. ¿Y cuál es la mirada hacia el resto del mundo o no les mueve la aguja lo que está pasando en Perú? Lo hemos charlado varias veces, en realidad a nivel regional cada país de Latinoamérica también está jugando, atendiendo su juego, o sea, Sí. no hay ninguno que esté por fuera de sus fronteras demasiado hoy. México tuvo ayer un referéndum por la continuidad de López Obrador, que si bien no fue vinculante, salió positivo, está en esto. Colombia tiene sus propios problemas, parecidos en algunas cuestiones a los de Perú. Costa Rica, que también está atravesando un proceso similar al de Perú políticamente, era uno de los países más estables de la región, con un bipartidismo muy marcado, que se deshizo en los últimos 20 años y hoy está en una posición casi igual a la de Perú, políticamente hablando. En general, la región no está en su mejor momento. Nos pasa a nosotros, como Argentina, que tenemos una estabilidad muy grande en el sistema político, Sí. y por otro lado, económicamente no la tenemos ni cerca. Entonces, también es como que ninguno está en una posición como para poder decir, bueno, nos vamos a sentar a nivel internacional y tratar de estabilizar lo que pasa en la región, que es bastante complejo en todo, de norte a sur y de este a oeste. No está dentro del tema de hoy porque hablábamos puntualmente de Perú.
pero una mirada a lo que fue la decisión del presidente Alberto Fernández con Rusia y el G20. A ver, es... ¿Cómo nos puede llegar a afectar esto, no? Porque había tenido pedidos de los Estados Unidos, también de Canadá. Es muy difícil jugar en cualquier decisión que tenga que ver con Estados Unidos, Rusia o China hoy en día, porque ellos son 3 países que están en su propia competencia y los demás, como quien dice, la miramos de afuera. Entonces, en base a esto, toda decisión tiene que ser lo más pragmática posible, en el sentido de qué es lo que uno gana, qué es lo que uno pierde, aliándose con cada una de las posturas. Por en realidad, lo hemos hablado otras veces, el conflicto entre Rusia y Ucrania en realidad no es entre Rusia y Ucrania, es entre Rusia y Estados Unidos. Claro. Entonces, habría que analizarlo. En este momento escapa a mí qué ventajas tuvo, si es que las tuvo esta posición, o si en realidad era ventajosa otra, porque no te toca mucho más que eso. Uno baila en el mundo normalmente al ritmo del baile de las potencias, o sea, Claro. no tiene un margen autonómico como para poder plantear una agenda separada de lo que deciden ellos. Y dentro de ese baile uno tiene que hacer lo mejor que puede con las cartas que le tocaron. Entonces, por ahí es difícil de afuera juzgarlo. O sea, quizás habría que dejar un poco más de tiempo como para poder analizar las repercusiones, porque fue todo muy reciente. Sí. Pero bueno, se verá en estos días a ver si fue conveniente o no. Para la semana que viene lo vemos. Perfecto. Gracias, Juanpi. A vos.